Buen día queridos hermanos, muy buen día estén teniendo todos hermanos, hermanas, bienvenidos a este canal de Netas Bíblicas, bienvenidos sean, bendiciones del Padre, que su rostro esté sobre nosotros, aquellos que ya me han visitado, pues muchísimas gracias por visitarme en este canal de Netas Bíblicas, ya sea por YouTube, por Facebook, también vamos a estar en Telegram, de hecho ya estamos, pero vamos a empezar a trabajar también en Telegram y en otros aplicaciones, en otros canales. Bienvenidos y bueno, con esta bella vista de un terreno sembrado me recuerda mucho a las escrituras, ¿sí? De la buena semilla que fue sembrada en tierra firme o también el trigo que fue sembrado y después la cizaña también, que el enemigo la siembra, ¿verdad? Es un pasaje muy revelador con respecto al entendimiento de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando, de lo que pasó, ¿verdad? Pero bueno, ahorita les quiero platicar, ahorita en este momento les voy a platicar acerca de las dispersiones de la Biblia. ¿Qué es la dispersión? La dispersión se refiere a cuando pueblos fueron dispersos o fueron enviados de su ubicación general hacia otras zonas. La primera dispersión que tenemos es la de Babilonia. Cuando se confunden las lenguas, cuando el padre confunde las lenguas porque ellos estaban edificando una torre, ellos entonces entran en confusión. En ese momento, todas estas se convierten allí en diferentes lenguas se crean las diferentes culturas que después habitarían varias partes del mundo. Esto provocó que ellos se repartieran en la tierra conocida en aquel entonces, o si podemos decirlo, en las cuatro esquinas del mundo, porque para aquellos entonces la tierra era una, ¿sí? Y esto está sustentado por la ciencia, que antes la tierra era un solo bloque. Cuando confunden las lenguas y ellos son dispersos por toda la tierra, posterior a esto viene lo que es llamada la ciencia, la Pangea. Y en la escritura dice fue cuando entonces se dividió, posterior a la confusión de lenguas y a la dispersión de estos pueblos, posterior a esto, la tierra se divide, que quiere decir que es cuando se crean los continentes. Por eso es que existen culturas en todo el mundo, ¿sí? La ciencia manifiesta que llegaron a diferentes partes del mundo por diferentes formas, inclusive América, dicen que en la era glaciar, hubo una era glacial y que atravesaron por allí. La realidad es que ellos se asentaron en estas zonas cuando aún la Tierra era una. Al momento que se divide la Tierra quedan dispersos por todo el planeta en diferentes continentes con diferentes lenguas, obviamente. Por eso vemos que en culturas, por ejemplo, las americanas, específicamente en México, también hay pirámides, igual que en Egipto. Y hay adoración al dios Sol, que se adoraba también en esas zonas de Babilonia, adoración a la serpiente original, la serpiente que es la que es piedra de tropiezo para Adán y Eva. Entonces es por eso que vemos todas estas culturas que ya adoraban a todos estos seres, y además el tipo de sacrificios que llevaban, que son sacrificios que se traen también de aquellos tiempos, ¿verdad? Los sacrificios que realizaban de animales y de humanos. Bueno, esta es la primera dispersión. Esto es importante saberlo porque así nosotros vamos a entender por qué la tierra fue poblada. Posterior a esto, la segunda dispersión es la dispersión de Israel. Cuando el pueblo de Israel tiene una mala conducta, el Padre ya lo había profetizado que ellos iban a irse a adorar a dioses ajenos, y entonces él dijo, los voy a dispersar por las cuatro esquinas de la tierra, y así fue. Ellos fueron dispersos por Asiria. El imperio asirio dominó en ese momento lo que era, ya se había dividido Israel, estaba lo que era el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces los asirios toman a Israel y lo dispersan en ese momento por toda esa tierra, por todo el territorio que se encontraba ahí. Hay unas teorías que dicen que inclusive en aquellos entonces los israelitas vinieron a dar a América, pero ellos dicen que América fue poblada por el pueblo de Israel. Esto es totalmente falso, ya que la primera dispersión fue la que pobló la parte de América, por eso adoraban a todos esos dioses paganos. No dudo que hayan llegado los israelitas posteriormente, aunque claro, ya existían culturas muchísimo más grandes que los mismos israelitas que pudieron haber llegado a América. Pero entonces Israel en ese momento quedó disperso. Dice, los voy a dispersar por las cuatro esquinas de la tierra.
Y él profetiza, dice el Padre, se van a olvidar de mí, de mi nombre, de mi Torá, se van a olvidar de quién son, van a perder su identidad, y así ha sucedido. Israel ya no sabe quién es ni dónde está. Pero la profecía determina que para los últimos tiempos el pueblo de Israel va a ser reunido, y esto ya está sucediendo, ya estamos en un despertar del pueblo de Israel. Sí, Abba ya nos está llamando, ya están sonando las trompetas, su palabra está sonando en el corazón, en el alma, en el espíritu de todos aquellos que pertenecemos a su pueblo. Esto ya está sucediendo, esas profecías ya están por cumplirse, la venida de nuestro amado Salvador, Yeshua, ya está por cumplirse. Bueno, ahora vamos a la tercera dispersión. Fueron 3 dispersiones los que la Biblia nos está manifestando. La tercera dispersión fue la de Judá. Judá en un principio es tomada por Babilonia, por Babilonia precisamente, por el rey Nabucodonosor, que fue el que invadió, tomó Jerusalén, tomaron el reino de Judá y se los llevaron a los judíos, a gran parte de los judíos se los llevaron a Babilonia, entre ellos iba Daniel. En esta parte ellos aún se mantenían como un pueblo unido, y hasta la fecha lo siguen siendo. Con el tiempo y a pasar de 4 imperios, ellos regresan a la tierra. Dios les permite regresar porque ellos claman para que Abba los perdone, para que Yahweh los perdone. Entonces el Padre les permite regresar a la tierra, y no solo eso, sino que vuelven a reconstruir el templo por medio del rey Darío, que es el que ayuda a que vuelvan a repatriarse y a reconstruir el templo. Ellos regresan a la tierra de Jerusalén, vamos a decirlo, de Judá, el imperio de Judá, con el templo nuevamente, para que esto dé pie y a que venga el nacimiento de nuestro amado Salvador, de nuestra salvación, Yeshua, porque Yeshua significa salvación. Que venga nuestra salvación, que venga nuestra Yeshua. Nace nuestro Salvador, se cumplen todas las profecías. Él da inicio y pie a lo que es el reino de los cielos, ¿verdad? Pero bueno, aquí a lo que vamos es lo siguiente. Posterior a esto, Yeshua profetiza que el templo va a ser destruido. Esto sucede en el año 70 aproximadamente. Es destruido el templo y derribado, y dice Yeshua, no quedará piedra sobre piedra, cosa que fue cumplida. Inclusive algunos debaten que el muro tal vez ni siquiera pertenecía a lo que era la zona del templo, pero muchos judíos dicen que sí, y bueno, ese es otro tema. Entonces el templo fue destruido, y en ese momento todo lo que era, vamos a decir, la gente de Judá, son exiliados y son expulsados de esa tierra. Quedan algunos repartidos por allí entre los territorios que eran gente campesina, por así decirlo, si es correcto decirlo, pero la mayoría en su grosor son expulsados, son al exilio. Por eso es que los judíos fueron mandados al mundo, y vemos tantas y tantas historias como lo que sucedió en el Holocausto, como tanta gente que llegó a América, judíos. Hay un video muy bueno que les recomiendo que lo vean, que se llama México Judío, con el signo de interrogación, se llama México Judío. Ese video, véanlo, está muy bueno. Habla de cómo es que llegaron parte de pueblo judío a México, y cómo es que México, y no solo México, sino otros países de América, tuvieron influencia judía, ¿sí? Entonces es muy interesante ese video, se los recomiendo muchísimo, vean. Pues bueno, todo esto tiene un propósito. Dice la Escritura que a Abraham se le profetizó que por medio de él todas las naciones serían bendecidas. Era necesario de que nosotros de una u otra manera llegáramos, me refiero a nosotros porque nosotros somos el pueblo de Dios, somos los creyentes, somos los que estamos manifestando y llevando su mensaje, que fuéramos repartidos al mundo para que lleváramos la salvación, porque de lo contrario este mundo habría sido totalmente de la simiente de la serpiente. Entonces este es un plan que el Padre ya tenía. Si usted ha leído la Biblia, va a entender mucho de lo que le estoy platicando, y si no lo ha hecho, lea la Biblia para que logre comprender mejor lo que ahorita les estoy manifestando. Pero realmente todo esto era un plan que ya estaba hecho por nuestro Padre y que está escrito, no es una casualidad todo lo que estamos sucediendo. Así es que en el mundo los encontramos por consecuencia de las 3 dispersiones, toda la simiente de la serpiente, la simiente de Israel, bueno, que Israel es uno solo, que son las 12 tribus, pero vamos a verlo así, la gente que en aquel entonces era lo que era el reino de Israel y el reino de Judá. También ya en la dispersión de los judíos, que ellos hasta la fecha siguen guardando su identidad.
Pues hermanos, esto es para tener una mejor comprensión de quiénes somos, dónde estamos y de cómo está conformado el mundo, hermanos. Les reitero nuevamente, lean su Biblia, léanla, 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 hablemos Biblia, es la única manera en que vamos a poder llevar el mensaje a otros y compartirles la verdad. Si este video les gustó, hermanos, por favor póngale like para que se difusione más, compártanlo, suscríbanse y bueno, aquí les dejo esta pequeña plática y este pequeño entendimiento. De bendiciones, que mi amado Padre y nuestra amada Yeshua siempre estén con nosotros.